La Iglesia LIC de Pueblo Especial te invita a ver Yo soy el camino, la verdad y la vida. Desde la mañana, desde la primera oración, realmente coincidimos con que estamos reunidos porque nuestro único deseo, nuestro único anhelo es realmente aprender más del Señor, conocer más su voluntad, buscar más esos tiempos de intimidad, buscar esos tiempos de relacionarnos. Y no podemos relacionarnos con alguien que no conocemos, y ese es nuestro diario caminar. La palabra de vida de hoy, en esta mañana, en realidad lleva por título: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y está escrito esto en Juan 14:6. Son las palabras que Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Una mañana desperté. Siempre cuando el Señor nos pide una palabra de vida para compartir, el Espíritu está hablando, y lo que buscamos siempre es escuchar la voluntad y saber qué tiene, Señor. Pero indudablemente la palabra siempre más marcará primero nuestras vidas. Y eso es lo que pasaba. Me desperté sencillamente repitiendo esta frase: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo quise obedecer en realidad al Espíritu y dije: pero muéstrame más allá. Muéstrame, Señor, qué hay más allá de esta frase, porque sin duda esta frase es una de las frases más repetidas por Jesús, ¿sí? E incluso se ha vuelto una frase muy famosa, porque creo que todos hemos escuchado esta frase en cualquier lugar que hayamos ido. Y en realidad hemos usado esta constantemente para llevar a las personas hacia Cristo a través de este mensaje de la salvación y mostrarles a Jesús justamente como este único camino. Y esta sin duda es una verdad absoluta. Pero en medio de esto el Señor me decía y le pedía: Señor, muéstrame algo más, porque muchas veces hemos comprendido, es una verdad real, es una verdad absoluta, es una única verdad, pero ¿qué más hay? ¿Qué hay más allá, Señor? Y quiero que vayamos al mismo libro de Juan, al capítulo 14, que tengo ahí en pantalla, del 1 al 5. En algunas Biblias tiene el enunciado en la parte de arriba y dice: Jesús, el camino al Padre. Y Jesús está hablando con los discípulos y Él les dice, me acompañan en la lectura, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y ahí es donde me saltó mucho, y vamos a ir viendo conforme vamos a ir desglosando estas escrituras. Un poquito, sí, solo para ayudarles del capítulo anterior, el capítulo 13. Jesús está ya caminando hacia la cruz, está en sus últimos días. Y Él estaba anunciando ya la traición de Judas. También habló y predijo ya la negación de Pedro. Y estaba preparándoles realmente para su partida. Jesús estaba en
en esta búsqueda final de mostrarles en realidad cuál es ese camino al Padre. Y es ahí que en el versículo 6 dice, después de haber dicho esto, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y el versículo 7 también dice, si ustedes realmente me conocen, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Intentaba mirar nuevamente estas palabras tanto de Felipe y de Tomás. Y quería que notemos, tanto Tomás como Felipe no preguntan en forma personal. No dicen, Señor, muéstrame. Eso me llamó la atención. Él habló en plural. Tomás dice, no sabemos ni conocemos. Felipe le dice, muéstranos y nos bastará o será suficiente. Ellos estaban en ese lugar juntos. Y entiendo y me imaginaba que por sus mentes esta duda merodeaba. Pero sin duda dos de ellos abrieron su boca y sacaron lo que había en sus mentes merodeando. Y Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo ya llevo entre ustedes y todavía no me conoces. Otra vez le dice, el que ha visto a mi Padre, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Realmente, durante todo el tiempo que Jesús caminó, él estuvo siempre tan íntimamente relacionado con el Padre que Jesús era el reflejo mismo de su Padre. Y sin embargo, ellos no pudieron reconocerlo. Regreso nuevamente a la frase cuando Jesús dijo, yo soy el camino, cuando inicia estas tres cosas, el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dijo, yo soy el camino, ¿a dónde iba? Y ellos se preguntaron. Tomás fue el que preguntó, ¿y a dónde vas? Y es importante que recordemos que ese camino al que Jesús decía es otro término para la cruz. Ese camino que Jesús estaba mostrando, estaba ya llegando a ese final en esta tierra a través de la cruz. Literalmente Jesús estaba yendo a morir y estaba tratando de decirles, Él estaba tratando de explicarles que ya era su tiempo, que llegaría su fin. Él iba a llegar hasta el final en este camino. Por eso es que su respuesta fue, yo soy el camino. Si nos ponemos a pensar, todo hijo amado sabe muy bien cuál es el camino a la casa de su padre. Y esto pensaba, Jesús, antes de bajar a la tierra, Él ya vivía con su padre. Él sabía, Él había vivido en ese hogar con su padre. Él sabía dónde está. Así que Él entendía que a pesar de aquí, de tener este camino en la tierra,
Y este camino que le llevaba hacia esa crucifixión, que significaba también para él separación, significó sufrimiento, significó traición, dolor, angustia. También dice era liberación y vida. Pero ese camino también le llevaba de vuelta a su padre. Y me puse a pensar, en realidad, él caminó todo este tiempo, pero sabía que aunque llegaba al final, también le regresaba de vuelta a su padre. Y no solo él, sino todos nosotros, todo aquel que pudiera venir hacia él. Este camino hacia la cruz, realmente Jesús ya lo vivió por muchos tiempos. No fue que solo llegó a ese instante a la cruz, él ya lo vivió. La cruz era ese final, ese lugar a donde él llegaría. Cuando él dijo, yo soy el camino, estaba poniendo su vida como el único camino que nos conduciría hacia el Padre. Pero no debemos olvidar que mientras estamos aquí en esta tierra, nosotros, nuestros cuerpos físicos, también tendrían que fijarse por qué caminos debemos transitar. Los que hemos aceptado a Cristo, los que tal vez están por aceptar, los que vendrán y aceptarán después, también tienen que entender y aceptar que Jesús es su único camino hacia el Padre. Pero tenemos que fijarnos por dónde transitan nuestros pies. Y esto me llevó un poco al libro de Proverbios, ¿sí? Y me impactó mucho el poder entender que este libro de Proverbios alude también a este camino. Y les invito, cuando lean el libro de Proverbios, señalen y vean cada vez que habla acerca de un camino. Un libro de sabiduría nos ayuda a vivir en esta tierra con sabiduría. Y indudablemente este camino, este primer camino, se trata de un camino espiritual. Pero este camino espiritual también involucra todo un estilo de vida que nos conduce hacia el reino. Las cosas que hacemos, nuestros pensamientos, nuestras acciones diarias, la esencia mismo de nuestro ser, la fibra de nuestros pensamientos, todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en lo que pensamos, todo esto es un caminar hacia Cristo, hacia ese camino que nos dejó. Y es reconfortante, es quizás es hermoso poder entender que esos caminos que Jesús nos trazó, que esos caminos que Él vivió, en realidad siempre van a alentarnos, porque sus caminos son principios que nunca van a cambiar. Y ahí vamos a Proverbios, para que un poquito lean, quería compartirles Proverbios 3:6. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Lo que hacemos involucra una parte física, es una búsqueda. Cuando uno busca, no se sienta en un lugar, uno se levanta, se incomoda para buscar, para poder buscar y poder esforzarnos ahí para que el Espíritu nos muestre la voluntad de Dios, pero implica un accionar de nuestra parte. Proverbios 8:32 dice, y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Otro accionar, una acción de prestar atención, de sentarnos, de escuchar, de afinar nuestro oído físico para poder comprender con nuestro oído espiritual, pero es un accionar de nuestra vida. Proverbios 16:17 dice, el camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Fijarnos con nuestros ojos, como hacía Jesús.
por donde fue, por donde caminó, Él sabía. Aunque tuvo tentación, aunque caminó en medio de gente, Él sabía cuál era su camino. Y Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y no pierdas de vista mis caminos. Y es lo que Jesús trataba de hacer. Jesús quería que sus discípulos, Jesús quiere que nosotros cambiemos esta mirada a lo temporal, esta mirada aquí en la tierra por una mirada eterna. Y nosotros hoy también recibimos ese reto. Nuestra morada aquí, sabemos que nuestra morada aquí en la tierra realmente es por un periodo corto. Es un periodo de años que realmente termina. Pero podemos tener la morada eterna en la casa de nuestro Padre. Y debemos decidir, mientras estamos vivos, si queremos pasar la eternidad con Él o no. Y en nosotros está ese accionar y esa decisión. El camino está abierto, el camino marcó Jesús, el camino es Él mismo. Y en nosotros está esa decisión. Jesús dijo también la segunda palabra, dijo: yo soy la verdad. Y la verdad es parte de ese camino. Cuando hablamos de la verdad, realmente la verdad de Dios que está en su palabra es absoluta. Cualquier filosofía de este mundo, cualquiera que quiera acotarnos, que quiera decirnos su verdad, es una mentira, porque la única verdad es Él. Su palabra es la única verdad. No escapa nada de ahí. Y es una verdad que a nosotros nos libera. Cuando leemos en el amor de Dios, cuando vemos en el Evangelio, cuando hemos escuchado y nos podemos dar cuenta de cuánto realmente le interesamos a Dios. No solo nuestro bienestar físico, también y sobre todo le interesa nuestro bienestar espiritual. Recordamos al ministerio de Jesús, ¿sí? Y le recordamos a Él sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, consolando afligidos. Y todo lo que Él hizo, todas estas acciones, lo único que están haciendo es revelando ese corazón de Dios, revelando ese gran amor que tiene por nosotros. Indudablemente, cuando la verdad de Dios está puesta, lo que hace el enemigo es buscar, tratar de que nuestras vidas sean distorsionadas, cambiadas. Comienza a entrar una mentira, una y varias mentiras. Y esto es el trabajo del enemigo, distorsionar esta verdad que fue dicha por Jesús. Y una de las mentiras más grandes muchas veces es creer que Dios no se interesa por nuestras vidas y que sufrimos porque nos ha abandonado. O si hay algo en nuestra vida, creemos que se acabó. Y esta es una mentira, una falsedad con la que el enemigo busca que esa verdad que nos libera sea quitada de nuestras vidas. Por eso es vital, es importante que podamos aceptar los retos que a diario se nos presentan. Cada uno vive un reto de diferente manera, cada uno tiene que lidiar o luchar con esto. Porque sabemos que en estos retos tenemos que saber que en realidad Dios nunca nos va a dejar solos. Y esto es una verdad que tenemos que saberla, repetirla y estar conscientes. Nunca va a dejarnos solos. Siempre vamos a contar con su ayuda. Y es importante que siempre podamos tener esa confianza, porque la fidelidad y la presencia de Dios siempre van a estar en cualquier situación de nuestras vidas. La tercera palabra que dijo Jesús es la vida. Cuando hablamos de esta vida, no exclusivamente estamos hablando también de una vida física. Y si recordamos en el Génesis, Jesucristo, Dios mismo, estaban como el creador, el autor del universo. Y cuando creó esta vida física, cuando creó al hombre físicamente, dice que también sopló vida en el espíritu.
Y lo más importante es eso, que Él, al soplar esa vida en nosotros, a través de Jesucristo, estaba ofreciéndonos nuevamente una vida eterna. Una vida que tiene propósitos, y propósitos claros aquí, en estos años que vivamos durante la tierra, así como los que viviremos cuando estemos en Él. Una vez más, siempre les recuerdo que el enemigo va a buscar quitarnos esta paz, a buscar quitarnos la salud, la certeza de que nuestra vida tiene un propósito, que nuestra vida cuenta para algo. Su deseo es siempre que nos desanimemos y que nos separemos de Dios. Y le damos muchas veces permiso cuando pecamos, porque elegimos no escuchar a Dios. Cuando pecamos, cuando elegimos lo otro, lo que hacemos es rechazar lo que Dios tiene. Pero al aceptarle a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo que hacemos es abrimos esas puertas, esa puerta que nos quiere dar Dios, esa puerta donde hay vida abundante. Y su Espíritu Santo nos llena con su fruto y nos capacita para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, también recibe al Espíritu de Dios. Y esa es la promesa de parte de Dios para los que han de recibir la vida eterna. Y como conclusión, solo quería regresar nuevamente al capítulo 4 de Juan, al capítulo 14, versículo 4. Cuando Jesús, acertadamente, cuando Jesús los dijo tajantemente, cuando Jesús fue claro, cuando Él les dijo, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Aunque tristemente las respuestas fueron, no Señor, no lo conocemos. No, ni tenemos idea a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Tomás el incrédulo, Felipe con una ceguera y quizás los demás discípulos con algún tipo de inseguridad. Porque aunque caminaron con Él por un largo tiempo, no pudieron mirar con claridad el camino. Y luego bajamos un poco más después de este intenso tiempo donde Jesús estaba ya con ellos tratando de mostrarles y decirles. Jesús les dice en el versículo 21, dice, ¿quién es el que me ama? Y no quiero que lean nada más, solo quiero que se queden ahí. ¿Quién es el que me ama? Y si yo ahorita preguntara, por favor, alce la mano, ¿quién dice amar a Dios? Alce la mano, ¿quién dice amar a Dios? Estoy seguro que todos, tal vez algunos tendrán cierta duda, pero puede alzar su mano si dice amar a Dios. Y esto es lo que Jesús estaba diciéndoles. ¿Quién es el que me ama? Y su respuesta es, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Y el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, en el 22 nuevamente Judas está preguntando y diciéndole, pero él sigue reafirmando y ahí le dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Hay algo ahí
muy importante. A veces cuando leemos un versículo y lo vemos lo hermoso que es, pero hay algo ahí que tiene una esencia fuerte. Jesús hace una pregunta y dice, ¿realmente quién es el que me ama? Y cuando hace esta pregunta, esto involucra no una obligación, no es que yo voy a obedecer o yo voy a cumplir sus mandamientos o yo los cumplo. Hay algo que el Señor antepone y es el amor. Si es que no existe esto del amor, en realidad no puede haber una obediencia, no puede haber un cumplimiento real, por supuesto, porque podemos hacerlo. Podemos cumplir sus mandamientos, podemos buscar hacerlos, pero en realidad lo que el Señor quiere es un corazón rendido. El Señor quiere que ese corazón que dice que lo ama, entonces sea mostrado a través de su obediencia a Él, sea mostrado a través de lo que hace. Y será claro en poder cumplir sus mandamientos. Y esto me saltaba cuando leía el versículo anterior y cuando tanto Tomás como Felipe no sabían. Tomás habló de no saber ni siquiera el camino. Dijo, ni siquiera sé a dónde vas, menos voy a conocer un camino. Felipe le dijo, Señor, solo muéstranos al Padre y con eso basta. Jesús había caminado tanto tiempo con ellos en forma tan íntima. Estuvo caminando con ellos. Y cuando ya estaba llegando a su tiempo de regresar al Padre, ellos seguían teniendo duda. Y le preguntaba, Señor, muéstrame, ¿qué más tienes para mi vida? ¿Qué más tienes para la vida de aquellos que hoy compartiré la palabra? Y es eso. Cuando en realidad nosotros no ponemos nuestra mirada correcta en los caminos, podemos caminar en Él, pero si en realidad no le amamos y no buscamos por dónde están yendo nuestros pies, hacia dónde van nuestros pies, no miramos nuestra vida, no miramos las acciones que hacemos, no miramos lo que... Jesús es el camino y ya sabemos, Él marcó ese camino, sin Él no pudiéramos estar en ese camino, pero en ese camino involucra un accionar de nuestras vidas, involucra que nosotros enderezcamos nuestros pasos y caminemos de la manera correcta, donde nuestro corazón se pone frente al Señor, donde nuestro corazón solo se da en amor. Porque si no hacemos esto, lo único que vamos a llegar es al mismo lugar donde Tomás y donde Felipe llegaron. Señor, no sé a dónde voy, porque ni siquiera conozco el camino. Y ese es lo que el Señor me motivó. Si no vivimos una vida buscando conscientemente, entregando todo nuestro ser, no basta solo con haber escuchado esa frase, no basta solo con haber aceptado a Jesús. Jesús nos muestra caminando toda su vida en ese camino que le lleva al Padre. Y Él llegó hasta el final para que usted, para que yo, entremos en ese camino y lleguemos a Él y no nos encontremos un día parados cuando hay incertidumbre, cuando hay tristeza, cuando hay dolor o cuando hay mucha abundancia, nos encontremos en un lugar diciendo, Señor, no sé a dónde voy, ni siquiera sé cuál es el camino. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que su Espíritu Santo cada día abra nuestros ojos y nos muestre cuál es ese camino por donde nuestros pies van a transitar. Solo quiero que me acompañen en una oración para terminar este tiempo.
y pongamos nuestros corazones frente al altar de nuestro Padre. Abramos nuestros corazones. Papá, solo queremos esta mañana entender, queremos que tu Espíritu, y rogamos para que tu Espíritu sea tocando nuestras vidas, para los que hemos conocido y hemos aceptado a ese camino, y para aquellos, Padre, que están en esa decisión de aceptar ese camino, podamos entender y podamos llegar hacia allá con nuestros corazones rendidos, Padre, para que cuando digamos te amamos, Señor, vayamos a hacer tu voluntad con un corazón lleno de alegría, para que nuestros corazones sepan con certeza quién eres tú y sepan con certeza hacia dónde vamos, a ese lugar que tu Hijo Jesucristo nos habló, por el cual vino a morir, por el cual tenemos acceso hacia ti. Gracias, papá, por esta mañana, por cada uno de los que están aquí, por cada uno de los que vendrán, que cada uno podamos ser parte y gozar y disfrutarnos en ese camino de obediencia y en ese camino de amor hacia ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.